La pregunta es la siguiente. ¿Quiénes de ustedes se consideran pobres o quiénes de ustedes se consideran ricos? Quiero que de pronto alcen su mano. ¿Quiénes se consideran ricos? ¿Y quiénes se consideran pobres? Imagino que el resto, ¿sí? Es que no alzaron la mano. La pregunta que viene en lugar es porque el salmo es un salmo de sabiduría y nos invita a reflexionar. Y si sabemos que pobre es la carencia absolutamente de todo, entonces, si nosotros tenemos al Señor en nuestro corazón, ¿realmente seremos pobres? Entonces somos ricos. Y si rico es aquel que disfruta de lo que tiene, y nosotros tenemos al Señor, entonces realmente sí que nos debemos de considerar ricos. Y ya teniendo esto y la atención de cada uno de ustedes en su corazón, voy a pedirles el favor que vayamos al Salmo 49. Y dice así: al músico principal, Salmo de los hijos de Coré. Oí esto, pueblos todos, escuchad, habitantes todos del mundo. Así los plebeyos como los nobles, el rico y el pobre juntamente. Mi boca hablará sabiduría, y el pensamiento de mi corazón, inteligencia. Inclinaré al proverbio mi oído, declararé con el arpa mi enigma. ¿Por qué he de temer en los días de adversidad, cuando la iniquidad de mis opresores me rodeare? Los que confían en sus bienes y en la muchedumbre de sus riquezas se jactan. Ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás, para que vivan adelante para siempre y nunca vea corrupción. Pues verá que aún los sabios mueren, que perecen del mismo modo que el insensato y el necio, y dejan a otros sus riquezas. Su íntimo pensamiento es que sus casas serán eternas, y sus habitaciones para generación y generación. Dan sus nombres a sus tierras, mas el hombre no permanecerá en honra, es semejante a las bestias que perecen. Su camino es locura, con todos sus descendientes se complacen en el dicho de ellos. Selah. Como a rebaños que son conducidos al Seol, la muerte los pastoreará, y los rectos se enseñorearán de ellos por la mañana. Se consumirá su buen parecer, y el Seol será su morada. Pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol, porque Él me tomará consigo. Selah. No temas cuando se enriquece alguno, cuando aumenta la gloria de su casa, porque cuando muera no llevará nada, ni descenderá tras él su gloria. Aunque mientras viva llame dichosa su alma, y sea loado cuando prospere. Entrará en la generación de sus padres y nunca más verá la luz. El hombre que está en honra y no entiende, semejante es a las bestias que perecen. Hermanos, este es un salmo, como les dije al comienzo, de sabiduría. Es un salmo que nos permite meditar y entender lo que el salmista nos quiere dar a conocer. Por eso el salmista lo que quiere en cada uno de nosotros es una dirección. Y por eso tiene que ver mucho con los proverbios y tiene que ver mucho con los libros de sabiduría. Y ese proverbio es precisamente colocarse en ese lugar, o tal vez tomar esa enseñanza también, es hacer parte de. Entonces lo que nos quiere mostrar el salmista es esa enseñanza. Este es uno de los 12 salmos compuestos por los hijos de Coré, como nos dice su título. Este es el séptimo salmo que está escrito por ellos. Y como nos lo recordaba el hermano
hace 8 días, son de los hijos del calvo. No por ser despectivos, sino porque ellos fueron también elegidos también para honrar al Señor en el templo. Y este salmo es un salmo de sabiduría, en donde se congrega la gente y todos están dispuestos, o más bien el salmista quiere que dispongan su corazón para que le escuchen, para que él pueda decirles lo que les quiere enseñar. Este salmo está ubicado dentro del segundo libro de los salmos. Nosotros ya terminamos el primer libro en el Salmo 41. Estamos dentro del segundo salmo, el libro de los salmos que comienza en el Salmo 42 y termina en el Salmo 72. Es una composición poética y por eso cuando lo leímos habla de que está acompañado de un instrumento de cuerda, de un arpa. Entonces es como ese instrumento que se utilizaba como música de fondo para poder llevar a la gente hacia esa meditación un poco más profunda y poder entender lo que el salmista les quería decir. Ahora, mi pregunta que hice en el inicio no era para más bien, sino darle una contextualización al salmo. Y es que si ustedes bien lo notan, el salmo no pretende oponerse a la riqueza como tal. El salmo lo que sí nos está diciendo es que no seamos insensatos en colocar nuestra esperanza en las riquezas, en lo material. El salmo lo que nos está diciendo es que no debemos colocar nuestra confianza en esas riquezas. Y el salmo también lo que nos dice es que la raíz del mal, de colocar en la riqueza nuestra esperanza, es el amor hacia las riquezas, como también nos dice su palabra. También es que nosotros coloquemos a las riquezas como no al servicio de nosotros, sino que nosotros le sirvamos a las riquezas. Entonces es que las riquezas se vuelvan el amo y señor de nosotros y no que nosotros las utilicemos. Nosotros realmente seamos los amos de esas riquezas. Es darle el valor que verdaderamente representa. Es no darle un valor mucho más allá de lo que realmente pueden representar para nosotros las riquezas. Eso es lo que nos quiere decir el Salmo. Otra de las cosas que nos muestra el Salmo es que nosotros reconozcamos que las riquezas no son nuestras. Las riquezas le pertenecen a Dios. Las riquezas son de Dios. Y Él es el que nos las da. Algo que de pronto hacía David, que es el compositor de muchos de los salmos que ya hemos leído, era meditar y tener esa sabiduría para poder entender acerca de las riquezas. Esa sabiduría se la transmite a su hijo Salomón y Salomón también a sus hijos. Y eso es lo que nos quiere dar a entender el Salmo. Incluso David, cuando estaba construyendo el templo para Dios, él toma de esas riquezas que él había acumulado, toma todos los tesoros que él había acumulado, toma oro, toma plata, toma piedras preciosas, toma lo mejor para construir el templo. Pero él también reconoce que esas riquezas provienen del Señor. Es así como él lo dice en Primera de Crónicas 29. Dice, las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Dice versículo 14, pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano damos. Y eso es lo que reconocía David, que a pesar de que ellos tenían todas esas riquezas y que convocó al pueblo para que ofrendaran, para construir el templo,
Esas riquezas no le pertenecían. Esas riquezas sencillamente Dios había permitido que ellos la tuvieran con ese propósito de construir el templo. Y es por eso que David lo reconoce. Y es por eso que David dice, pues todo es tuyo. Y de lo recibido de tus manos damos. Y eso es algo que también nos invita a reflexionar el Salmo. Cuando nosotros damos, no lo damos porque sencillamente nosotros lo tengamos. Es más bien porque Dios nos lo ha provisto y así mismo damos. Y así mismo debemos reconocer que el que nos da las riquezas, el que nos da todo es Dios. Es darle esa posición a Dios. Eso también nos invita a reflexionar el Salmo. Otra cosa que también nos invita a mirar el Salmo es que la riqueza es una vanidad. La riqueza es pasajera. Y dice que así como salen del vientre, así también regresan a la tumba. ¿Cómo salen del vientre? Desnudos. Asimismo se regresa a la tumba. Y también nos invita a reflexionar. Y dice que también cuando se tiene mucho dinero, cuando se tiene muchas riquezas, también hay muchas personas que se benefician de esas riquezas, no solamente el que las posee. A veces incluso nos dice Eclesiastes, esas riquezas son para que ellos nomás las miren y las miran pasar. Y como tienen tantas riquezas, ni siquiera las pueden disfrutar. Entonces solamente es para el deleite de sus ojos. Eso es algo que también el Salmo nos invita a meditar. Otra cosa que nos invita a meditar el Salmo es que todo esfuerzo que se aplique por perseguir riquezas es en vano. Dice que todo procede de la voluntad de Dios. Él es el que permite que haya tanto ricos como pobres. Y eso lo vamos a ver un poco más adelante. Algo que también nos invita a meditar el Salmo es que a veces ese esfuerzo de querer madrugar, de querer ocupar todo el día en nuestro trabajo para poder aumentar las riquezas, también es en vano. Dice, ¿de qué sirve que usted se levante y madrugue tan temprano y llegue la noche y se acueste si usted no va a encontrar reposo? Si usted no va a poder disfrutar de esas riquezas. Eso es algo que también nos invita a meditar el Salmo. Incluso, si quiere, vamos a un Salmo que hay un poco más adelante, aunque no es el que nos corresponde para el día de hoy, pero para que se quede un poquito más en nuestro corazón. Dice el Salmo 127. El Salmo 127, versículo 1 dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajarán los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Ahora viene el versículo que yo les estoy diciendo. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Todo lo que nos está diciendo es eso, hermano. A veces nos afanamos tanto y comenzamos a trabajar y trabajar y a trabajar y a preocuparnos por lo que no tenemos. Más bien en lugar de disfrutar lo que tenemos. Y entonces lo que nos hace es llenar ese día tanto de ocupaciones que no tenemos tiempo ni para nuestra familia, ni para Dios, ni para hacer absolutamente nada. Y en general la vida se va yendo y realmente al terminar la vida, como dice el Salmo, no tenemos absolutamente nada y no hemos disfrutado de lo que tenemos. Por eso habla del pan de dolores. Otra cosa que nos invita a reflexionar del Salmo es que cuando las personas tienen muchas riquezas, tienen muchísimas posesiones, materiales por supuesto, es que se tienden a olvidar de Dios. ¿Por qué? Porque ya las personas se sienten bien, se sienten a gusto.
tienen absolutamente todo lo material, entonces también se van a olvidar de Dios. Por eso es que cuando el pueblo de Israel ya se estaba acercando hacia la tierra prometida, Moisés les hace una advertencia. Y esa advertencia no era específicamente de Moisés, sino era más bien de Dios hacia su pueblo. Y les dice así, que se acuerden de Jehová. Dice, sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres. Y quiero que reflexionemos en esa parte, porque Él es el que te da el poder para hacer las riquezas. Y les está advirtiendo antes de entrar a esa tierra, para que no se fueran a olvidar de Dios, por lo que les dije anteriormente. Porque cuando se está saciado, cuando todo se ha multiplicado, la tendencia del hombre es a olvidarse, porque como no siente ninguna necesidad, entonces a veces la necesidad física lleva, o la necesidad material, o la misma enfermedad, entonces si necesita la salud, lleva al hombre a buscar de Dios. Pero cuando usted tiene salud, cuando usted tiene todo, absolutamente todo lo material, cuando usted tiene absolutamente todas las riquezas, entonces usted dice, yo aquí voy a ir a buscar a Dios. Yo para que me vaya a congregar un domingo a la iglesia, si yo lo tengo todo, yo tengo absolutamente todo, entonces no necesito absolutamente nada. Entonces, Dios, que es el que da las riquezas, sencillamente queda relegado a un lado. Y es por eso que el Salmo también nos invita a reflexionar. Ahora sí vayamos a la enseñanza que nos da el Salmo. Y quiero que miremos los 4 primeros versículos. Y los 4 primeros versículos, como ya los hemos leído, que sencillamente son una introducción del salmista. Porque dice el salmista, dice oír, escuchar, dice, hay un llamado hacia los plebeyos, hacia los ricos, como los pobres, dice a los habitantes del mundo. Es sencillamente la introducción que hace el salmista. Él está llamando la atención. Es como si todos estuvieran así en una actitud así. Ya el salmista logró que todos, captar la atención de todos y entonces ya, ahora sí todos vienen y comienzan a mirar a ver qué es lo que les va a decir el salmista. Y ese es el llamado que les hace. Oír, escuchar tanto ricos como pobres. Ahí les está diciendo, escuchen todos, pueblos del mundo. Nos está incluyendo a todos en este momento también. El Salmo fue escrito en ese momento, pero aún hoy nos enseña, aún hoy nos está exhortando, aún nos sigue llamando a la cordura, a la sabiduría. Y es que el problema no es solamente de los ricos porque tienen mucho. El problema, como les dije al comienzo, también es del pobre. Por eso el llamado del salmista. Del pobre, ¿por qué? Porque el pobre se está ocupando en los quehaceres y se está olvidando. Y está mirando al rico y está diciendo, uy, pero ¿cómo así? El rico tiene todo esto, entonces yo también puedo trabajar para volverme rico. Y eso es lo que está diciendo el salmista. Le está haciendo ese llamado. Vengan los unos y los otros. Tanto ustedes que tienen mucho como ustedes que carecen de riquezas, el problema es de todos. Venga que yo les voy a decir algo. Y va, el salmista ya comienza a desenredar como esa pita y a decirles, venga, yo les voy a decir dónde está el problema, dónde radica el problema que ustedes tienen. Dice, ¿será que estará en el dinero o estás en el sucumbir? ¿Realmente el problema es el dinero en sí? ¿El problema es en sí las riquezas? No, no lo es. Es como nos dice el salmista. El problema está es en la forma de conseguir ese dinero. En el tiempo que usted invierte en conseguir esa riqueza. En la importancia que usted le da para conseguir esa riqueza. Ahí es donde radica el problema.
Dice Primera de Timoteo 6:9. Dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas. Y más adelante sí dice, y hunden a los hombres en destrucción y en perdición. Entonces, si no fuera ese un problema, el Señor no nos lo haría saber, no nos lo haría dar a conocer a través de su palabra. Y el 6:10 de Timoteo dice lo que yo les dije en la introducción. Dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. No el dinero, el amor que usted le ponga a conseguir ese dinero. El cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados a muchos dolores. Es a ese pan de dolores que nos hablaba el Salmo 127. Es donde se nos va el día en madrugar y nos llega la noche y todavía estamos buscando ese pan. Y se nos olvida que las riquezas no lo son todo. Ahora, la Biblia también nos muestra que hubo gente rica, claro. Había gente rica. En su momento, la riqueza, en el momento en que se escribe el Salmo, en el tiempo donde se estaba viviendo, la riqueza era representada por las cosas que se tenían, por los camellos, por los asnos, por el número de tiendas que se tenían, por las ovejas, por las vacas, por el oro que se poseía. Ahora, relativamente, si lo miramos al contexto actual, antes incluso hoy se tiene muchísimo más, porque de pronto en ese tiempo lo que se estaba buscando era un sustento. Entonces tener una vaquita, tener un camello para transportarse, aunque lo que les digo, los hombres ricos de ese tiempo, Abraham tenía muchísimos camellos. Job tuvo muchísimas cosas. Salomón. Ahora miremos a Labán, a Jacob, a David, al mismo David. ¿Cuántas posesiones tuvo? Entonces, es lo que nos está mostrando que el problema no son las riquezas. El problema no es cuánto se tiene, el problema es que cuando usted es pobre, o sea, en el sentido de que, o en la perspectiva más bien de cuánto mira su pobreza, es en esa carencia que usted tiene. Entonces usted va a necesitar más y más y más y más. Esa es la perspectiva que nos está mostrando el Salmo. Pero habían o existieron ricos en la Biblia, claro que sí. Entonces, no nos está mostrando, como les dije desde el comienzo, que ese sea el problema. Más bien, como les he venido insistiendo, es esa confianza. Es colocar y depositar esa esperanza en el dinero. Ahora, también esa riqueza que acumula mucha gente rica viene de oprimir a los pobres. También nos lo hace ver la palabra del Señor. ¿Cuántos ricos hoy en día tienen riquezas por explotar a los pobres? Muchos. ¿Cuántos ricos que hay hoy en día se han usufructuado de las riquezas que podrían beneficiar a muchos?